Tiraron la toalla hace rato. Primero el gobernador está de brazos caídos. En vez de tener sobre 170 planes de clasificación y retribución por todo el gobierno central, para que entiendan la magnitud de esta reforma, vamos a tener 2 planes de clasificación y retribución. Uno para el personal de carrera, que por decir es el 90%, el porcentaje quizás no es ese exacto, pero se debe asemejar. Y fácilmente el 90% del personal del gobierno es del servicio de carrera, del servicio civil del gobierno. Y el 10% máximo es personal de confianza. La Junta de Supervisión Fiscal ha secuestrado los planes de clasificación y retribución de los empleados públicos. Así lo dijo el presidente de la CPT, Emilio Nieves. De clasificación y retribución, que es el mecanismo para otorgarle justicia salarial a los trabajadores. ¿Qué pasa? La Junta y el gobierno hace 2 años están hablando de una reforma del servicio público donde se aprueben unos planes de clasificación, donde se atienden cuáles son las funciones que hacen los trabajadores y cuál es el salario que debe recibir para que sean salarios competitivos. Pero ¿qué pasa? Hay varias corporaciones públicas que han sometido esos planes de clasificación y todavía es la hora que la Junta no los ha evaluado, y entonces los jefes de agencia tampoco presionan a la Junta, y nosotros los trabajadores hemos tenido que lanzarnos a levantar nuestra voz y lanzarnos a la calle para pedirle a la Junta que cumpla con la función que ellos mismos se autoimpusieron, porque cuando ellos los evalúen los planes, nosotros los vamos a recibir como sindicato, lo evaluamos con el patrono y se hacen los ajustes pertinentes. Pero mientras tanto, si siguen retrasando esto en acueductos y alcantarillados, en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, en el Banco de la Vivienda, en COSEC, en Fomento Industrial PRITCO. O sea, estamos hablando de distintas corporaciones públicas que le brindan servicio al país, donde se está provocando una inestabilidad en esos trabajadores, y esa inestabilidad se transfiere al servicio al país. Por lo tanto, hay que proteger las corporaciones públicas, protegiendo a sus trabajadores y protegiendo el servicio al país. ¿Qué dicen esos planes específicamente? Esos planes establecen, mira, estas son las funciones que tú realizas ahora, porque hay que revisarlo cada 5 o cada 10 años, y estas son las funciones que te corresponden ahora, porque ahora está la tecnología, pero conforme a ese trabajo que tú realizas, tú vas a recibir un salario competitivo. La Junta habla de que vamos a ver en el mercado cuánto se le paga a esa persona. ¿Cuánto se le paga, por ejemplo, a un electricista en el mercado? Pues si se le pagan $20 la hora, pues aquí tenemos que buscar que sea $20 también. Pero no lo hacen así, siempre están por debajo de lo que está en el mercado. Pero aún así, no se han aprobado esos planes de clasificación, la Junta no les da paso. Y entonces, si tú no les das paso, ¿cuándo va a llegar la justicia salarial a los trabajadores? Después de las elecciones. Esto se trata de ahora, porque ya llevamos 2 años con esta discusión. O sea, básicamente ustedes acusan a la Junta de Supervisión Fiscal de haber secuestrado los planes de clasificación y retribución de las corporaciones públicas. Sí, porque cada vez se le han enviado cartas, las uniones le han enviado cartas a la Junta, no contesta las cartas, la comunicación y la información que nos llega es que están evaluando un plan y todavía los demás están como en fila, esperando que ellos puedan, no tienen personal, no pueden cumplir con esa función. Pues mira, que recojan y se vayan, porque antes aprobábamos los planes de clasificación y retribución sin la Junta, y el patrón a veces nos dice, los fondos están, tenemos el dinero para hacerle el pago a ustedes, pero la Junta no me deja. Pues eso no podemos continuar con una Junta que ha sido incompetente, y que lo último que ha ocurrido y la última noticia fue que en sus proyecciones fallaron, porque el gobierno recaudó sobre 1,000 millones en los recaudos y las proyecciones de la Junta estuvieron siempre por debajo. Por eso es que siempre decimos que sí hay dinero para atender estos reclamos de los trabajadores. ¿Qué ha dicho el gobernador? ¿Qué ha dicho la Cámara de Representantes? ¿Qué ha dicho el Senado? Primero el gobernador está de brazos caídos y se refleja en los directores de las corporaciones públicas, porque esas personas, ¿sabe a lo que están pendientes toda esa gerencia en esas corporaciones y la agencia del gobierno? Buscan dónde ubicarse en los puestos de carrera, están desatendiendo a los propios trabajadores, no se reúnen con presidentes de uniones ni les dan contestaciones a las llamadas. O sea, cada cual está de brazos caídos buscando dónde acomodarse. La legislatura en campaña, o sea, son gente que piensan que su función como gobernador o como legisladores terminó ya, y eso termina el 31 de diciembre, así que están incumpliendo también con su función legislativa. ¿Tiraron la toalla? Tiraron la toalla hace rato toda esa gente, y entonces creen que ahora todo el país tiene que detenerse, esperar que pase una campaña electoral, se elijan a los que vayan a elegir y que vengan en enero a gobernar y a legislar los que fueron electos. La realidad es que hay un compromiso con el país, que tú lo asumiste por 4 años, no por 3 años y medio. Y ese reclamo se lo estamos haciendo a todos los legisladores y al propio gobernador, que también ha tirado la toalla. O sea, realmente incumplir con esa función que le dio el pueblo mediante la elección
se convierte en una violación de ley, es una inmoralidad, y por eso nosotros reclamamos que tienen que atender este reclamo y unirse a este reclamo que estamos haciendo al gobierno y a la Junta de Control ¿Qué Fiscal. han dicho los candidatos que están aspirando ahora mismo a la gobernación de Puerto Rico y aspirando a llenar las diversas posiciones en el gobierno sobre este plan de clasificación y retribución? La verdad es que no han dicho nada sobre este asunto y están pensando en una campaña. Nosotros los estamos emplazando y vamos a entregar, ya le entregamos, la Central Puertorriqueña de Trabajadores ya le entregó a los candidatos unas propuestas específicas relacionadas con la intervención de la Junta de Control Fiscal en el servicio al país, en las decisiones que están imponiendo. Y nosotros le estamos emplazando a cada candidato a la gobernación que diga ¿qué va a hacer con la Junta de Control Fiscal? ¿Van a seguir sometidos a la Junta o van a confrontarla y defender a los trabajadores y el servicio a la ciudadanía? Pero la Junta de Supervisión Fiscal tal parece que no se va, porque aquí no se han logrado cuadrar los presupuestos como plantea la ley. Eso es parte de lo que se ha estado discutiendo. Mira, Falú, nosotros como líderes sindicales fuimos a Washington el pasado mes de diciembre y entendimos que allí, dialogando con 8 o 9 congresistas, que realmente la ley promesa tiene que ser enmendada. Bueno, impulsamos que se saque a la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico y hoy algunos de esos congresistas con los que hablamos incluyeron en el programa del Partido Demócrata de los Estados Unidos sacar la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico. Por lo tanto, hay acciones que tienen que tener los candidatos a la gobernación y vislumbrar, y los candidatos a comisionado residente, que allá en el Congreso es donde hay que hacer la mayor fuerza para que saquemos a la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico, porque la Junta es la que está gobernando, es la que está legislando, es la que pretende negociar con los sindicatos, pero tampoco está negociando con nosotros los sindicatos. Y entonces, si tú impides que gobiernen los que han sido electos, que legislen los que han sido electos y que negocien los trabajadores con el patrono, pues estás trancando el desarrollo económico de nuestro país. O sea, para usted el remedio ha sido peor que la enfermedad. Definitivamente, eso ya el país lo ha constatado, con todas las medidas que han impuesto de austeridad, vinieron contra los trabajadores, contra los pensionados, imponer la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo cual encarece el servicio y empobrece al país. ¿Cuál es el efecto real de la Junta de Control Fiscal aquí en Puerto Rico? Se resume en 2 palabras: mayor pobreza y mayor emigración. Lamentablemente, esa es la agenda que están implantando.